quería que habláramos un poquito sobre los modelos. Digamos, modelos básicamente hace parte de referencias a la forma en que uno puede escribir un programa paralelo. Pues, y digamos, estos modelos pueden funcionar sobre distintas arquitecturas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, pues, o sea, uno va a lanzar hilos desde una CPU y pues hay varias formas de lanzarlo o varias formas de crear esos hilos. Uno va a crear procesos para MPI, podrían haber varias formas de hacerlo en realidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí cómo digamos, como las formas de crearlo, hay distintas formas de clasificar esos modelos. Entonces, pues se van a dar cuenta ustedes que digamos que hay como una mezcla de clasificaciones, digámoslo así, que es lo que vamos a ver a continuación, pero pues que me parece muy pertinente que los podamos nosotros estudiar. Bien, entonces, para empezar, pues, ¿qué son los modelos de arquitecturas paralelas? Selecciono aquí el rojito. Eh, la paralelización de programas, ¿cómo lo vamos a ver? Niveles de paralelismo, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a distribuir los datos? Nosotros tenemos un gran problema, como nosotros veíamos la vez pasada. ¿Cómo vamos a nosotros a particionar ese problema? Eso es algo que vamos a mirar. Algo muy básico, pero que me parece que de todas formas es muy pertinente. Intercambio de datos. Tenemos muchos procesos. ¿Cómo nos vamos a intercambiar los datos entre los distintos procesos, no? O sea, eso es algo también que es bien importante que se puede ver acá. Bueno, digamos que finalmente tengo aquí lo de la multiplicación, pero pues ese sí espero darles como unas luces un poco después, yo diría, porque vamos a verlo ya desde el punto de vista bien de programación. Y creo que ya había mencionado algo sobre los procesos ahí, los que de todas formas está aquí, ¿vale? Bien, por una parte, bueno, en arquitecturas, fíjense que nosotros ya habíamos hablado del asunto del paralelismo a nivel de bits, ¿cierto? Creo que ya la hemos mencionado, que si hacemos unas operaciones de múltiples bits o de un ancho de bits como 8, 16, 32, 64 bits, pues implicaba hacer muchas operaciones en paralelo, operaciones lógicas, operaciones como suma, operaciones como resta, y eso es un tipo de paralelismo. Pues digamos, es muy obvio, ¿sí? No lo vamos a seguir estudiando, pero pues sabemos que está ahí. ¿Mm? Hay paralelismo por segmentación, que ya habíamos mencionado también, lo que nosotros llamábamos acá el pipelining, que también lo habíamos anticipado un poco, sobre las distintas fases o segmentos que tiene un procesador, por ejemplo, así sea de aplicación específica o de aplicación de propósito general. Tenemos paralelismo por unidades funcionales. Aquí recuerden, pues, el mejor ejemplo de esto era el famoso el hypertrain, ¿no? Digamos que yo les expliqué que, pues, de este tipo de estrategia se deriva el concepto del hypertrain o pues, el concepto moderno de virtualización. Eso evolucionó a lo que hoy en día llamamos eso, que es mucho más, pero pues lo mencionamos. Y finalmente, a nivel de proceso de hilos, que es lo que nosotros vamos a trabajar aquí en este curso, ¿sí? O sea, en el curso vamos a nosotros a mirar cómo lanzamos entonces y procesos o hilos, ¿vale? Bueno, eso ya lo habíamos mencionado como tal. Bien, por otra parte, permítame, me entró la duda, ¿qué pasa acá? Permítame un segundo. En realidad no. Maximizo la pantalla, pero no mejora mucho tampoco. Por otra parte, tenemos una clasificación que en la literatura le llaman taxonomía de Flynn, eh, obviamente por el apellido de una persona que propuso este tipo de clasificación de sistemas paralelos o de arquitecturas en realidad. ¿Qué dice esta taxonomía? Básicamente que se hace una clasificación por las instrucciones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en este caso instrucciones en donde pues una sola instrucción opera un solo dato, ¿sí? Múltiples instrucciones, un solo dato, digamos, pues bueno, esto en estas dos no serían estrictamente arquitecturas paralelas, pero en esta, digamos, no son estrictamente instrucciones que paralelicen, pero en cambio en estas otras dos, la 3 y la 4, sí que podríamos encontrar un tipo de paralelismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una instrucción, en este caso el Single Instruction Multiple Data, en donde una instrucción pues ataca múltiples datos, ¿sí? Por ejemplo, eso es como la instrucción moves de un procesador, ¿no? Esta instrucción lo que hace es copiar una cantidad de datos desde un espacio de memoria
digamos, de un lugar a otro. Pero lo interesante de la instrucción es que pues uno simplemente le pone aquí unos registros. Pues, seguramente son el Extended Destiny Index y el Extended Source Index. Son dos registros de propósito general del procesador, o, bueno, específico, digámoslo así, en este caso, pero sirven para poder especificar a partir de dónde nosotros queremos mover y para dónde queremos mover mediante esos dos registros. Y fíjense que mediante una sola instrucción se mueve pues un bloque de datos. Esto es un tipo de paralelismo, ¿no? O sea, estamos, digamos, con una sola instrucción trabajando múltiples datos. Y aparte, pues aquí se da paralelismo desde el punto de vista de que las operaciones que se hacen con un número de bits pues más o menos grande. En el caso de los procesadores Intel y AMD y ARM, digamos, en estos casos. Es decir, con una sola instrucción movemos bloques de 64, 128 bits o más, ¿eh? Como tal. Entonces, bueno, para no extendernos mucho, pues este es un tipo ¿cómo se dice? Categorización desde el punto de vista de, vuelvo, insisto, de las instrucciones, ¿no? Luego tenemos, bueno, ya lo que son los modelos de arquitecturas, o sea, un modelo hace referencia es a al modelado, como su nombre lo dice, o a la forma en que nosotros podemos modelar arquitecturas como tal desde el punto de vista del software, ¿sí? Es decir, cómo nosotros podemos imitar, ¿cierto? Digamos, el comportamiento de una arquitectura paralela, ¿sí? Entonces, tenemos desde el punto de vista, hay modelos de distintos niveles, ¿sí? Hay modelos, por ejemplo, a nivel de máquina que me define, pues, registros, ALUs, elementos, pues, todo lo que es RTL, ¿cierto? Tecnología digital. Hay modelos a nivel de arquitectura que, pues, ya lo que me hace es emular, por ejemplo, o modelar lo que son las redes de comunicación, por ejemplo, ¿sí? O sea, es decir, yo tengo acá un nodo, otro nodo, o procesos, también depende de cómo se haga, pero también me dice cómo se comporta una red de datos, si hay un cuello de botellas, cuando hay múltiples procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un nivel a nivel de arquitectura, vuelvo a insisto. Luego tenemos a nivel computacional que define pues métodos analíticos, ¿sí? Para el diseño y evaluación de algoritmos. Es decir, yo puedo tomar entonces una ecuación, por ejemplo, ¿cierto? Y esa ecuación introducirla, vamos a borrar acá un momento, ¿cierto? Vamos a introducir esa ecuación, por ejemplo, en un modelo. ¿Qué me va a decir acá, que tengo mi modelo? Me va a decir qué tan paralelizable podría ser esta ecuación o este algoritmo, digamos, ¿cierto? Entonces, de esa forma, por ejemplo, podría saber si esto se puede descomponer o no. Y de esa forma yo poder saber si, por ejemplo, cuál es la mejor alternativa para poder hacer esta implementación. Esos son modelos a nivel computacional, ¿sí? Como su nombre lo dice. Y luego tenemos modelos de programación, ¿no? Que pues en donde nos encargamos de definir la semántica para la elaboración de programas paralelos. Es decir, ya si yo tengo un código, ¿de qué forma nosotros vamos a especificar en este código, ¿cierto? Que pues digamos, un pedazo va a ser paralelo, o sea, va a ejecutarse en múltiples hilos, supongamos esto es un hilo, ¿cierto? Bueno, me quedan chuecos los monachitos, pero suponiendo que cada uno de estos es un hilo, o desde el punto de vista de procesos, ¿no? Yo podría correr entonces aquí un proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso, y ahí existe el interrogante de, bueno, ¿y cómo hago yo para especificar eso? O sea, digamos, yo quiero un hilo, sí, entonces, ¿cómo hago yo para especificar eso en el código? Entonces, digamos que esos son diferentes, digamos también, pues yo no lo limitaría a modelos, sino también como a formas de estudiar la computación paralela, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la máquina, desde el punto de vista de la arquitectura en que se conectan, por ejemplo, las máquinas o los núcleos, ¿cierto? Y sus comunicaciones, desde el punto de vista de analizar código, analizar algoritmos, ecuaciones para verificar si son paralelizables o no y cómo se comportan si llegan a ser paralelizadas. Y también desde el punto de vista, se puede uno estudiar desde el punto de vista de la programación, ¿no? O sea, digamos aquí, desde el punto de vista de, hey, ¿será que, cuál es la mejor forma para un programador especificar que una región de código es paralela? ¿Vale? Bien,
Para la paralelización de programas, entonces aquí entramos a, pues, digamos, a definir que es necesario tener en cuenta, pues ya hemos mencionado la dependencia de los datos, ¿cierto? Se hace una descomposición de los cálculos, pues si es posible, ¿cierto? Eh, digamos que la idea es tener acá pues un problema, partirlo en una cantidad, en una descomposición, descomponerlo. Vamos a ver que este problema se puede descomponer de dos formas, ¿no? O sea, en el dominio de los datos, ¿sí? O en el dominio de las funciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hacer una descomposición en el dominio de los datos o en el dominio de las funciones hace referencia al hecho de que yo puedo tomar, por ejemplo, un problema, ¿sí? Tengo que analizar, por ejemplo, no sé, 1.000 millones de datos. Entonces, pues, cojo el problema o los datos y los parto en cuatro y lanzo un hilo para cada uno, supongamos, ¿sí? Bueno, está para arriba, pero o puedo descomponerlo desde el punto de vista de la función, es decir, yo puedo tener unos datos y lanzo un hilo, por ejemplo, ¿cierto? Que se encarga de hacer la multiplicación. Tengo otro hilo que se encarga de hacer la división. Tengo otro hilo que se encarga de hacer la suma, ¿cierto? Y así sucesivamente. Es decir, puedo lanzar unos hilos o unos procesos, ¿sí? Que se encargan de hacer operaciones diferentes sobre los datos. Eso es una descomposición diferente porque es a nivel de la función o desde el punto de vista de las tareas que se van a hacer. Fíjense que pues la idea que yo les he dado hasta el momento era, yo vamos a hacer una descomposición de los datos, pero pues yo puedo hacer una descomposición a nivel de función, ¿sí? Claro, siempre que vemos el mismo código corriendo en el hilo, pues uno piensa que es una descomposición a nivel de datos, ¿cierto? Porque pues es el mismo código que está atacando diferentes datos y de esa forma ganamos paralelismo. Pero, pero es posible hacerlo diferente, ¿sí? Es posible lanzar unos hilos y que cada hilo haga cosas diferentes sobre los mismos datos, ¿sí? Luego vamos a ver que esto de la descomposición a nivel de función tiene sus, digamos, como sus peros, no es tan simple, puesto que las arquitecturas no siempre, digamos, son precisamente las adecuadas para este tipo de paralelismo, ¿sí? O sea, el paralelismo que nosotros vemos, por ejemplo, a nivel de tarjetas gráficas, eh, a nivel de procesadores como CPUs, pues es un paralelismo que está muy orientado a los datos, ¿sí? Puede que tal vez, por ejemplo, una arquitectura ya tipo clúster MPI, pues se oriente un poquito hacia la función, pero normalmente lo que tendemos es a paralelizar hacia los datos, ¿sí? Bien, luego, bueno, te asignamos esas tareas, como su nombre lo dice acá, a unos procesos o hilos. Tenemos que hacer, al final de este curso, tienen que tener ustedes muy claro cuándo lanzan un proceso, cuándo un hilo. Yo creo que no es difícil entenderlo. Acuérdense que procesos es cuando son arquitecturas de memoria ¿qué? Distribuida, y estos son cuando son arquitecturas de memoria compartida, ¿no? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. El número de procesos o hilos, bueno, pues obviamente no necesariamente coincide con el número de núcleos. Para eso hay que hacer lo que llamamos un balanceo de carga, es decir, ¿cómo hacemos si tenemos 4 núcleos? ¿Cómo vamos a hacer para que esos núcleos tengan una carga similar entre los hilos? ¿Cierto? No podemos asignarle mucha más carga a un hilo, ¿cierto? Y los demás que usen pues un poquito o sea, que usen un pedacito del procesador. La idea es que eso quede lo suficientemente balanceado. El balanceo es toda una ciencia, ¿sí? En donde nosotros intentamos hacer que la cantidad de carga para todos los núcleos sea más o menos similar. Eso garantiza, pues, digamos, que el algoritmo funciona mejor. ¿Por qué? Porque si cargamos mucho a un núcleo, sencillamente vamos a alargar el tiempo de ejecución de ese núcleo, puesto que podría haber sido menor ese tiempo de ejecución. Entonces, no vamos a perder ahí rendimiento, ¿cierto? Ah, y luego, bueno, mapeo a los procesadores físicos, que pues esto ya lo habíamos mirado. Esto es la metodología ¿cómo se llama? De Flynn, no, sino, se me olvidó en este momento. ¿Alguien que me recuerde, porfa, la metodología que vimos la clase pasada? Foster, gracias. Diego, perfecto. Listo. Entonces, bueno, otra forma de ver los niveles de paralelismo, podemos nosotros tener un paralelismo a nivel de las instrucciones. Ya dijimos, bueno, perdón, no, mentira, mentira. Sí, vimos un paralelismo a nivel de los bits, perdón.
¿Qué es un paralelismo a nivel de instrucción? Pues bueno, pues ya les había mencionado yo que es posible que, por ejemplo, pues tengamos acá un banco de registros. Esto entre acá, pues digamos, pasemos a una fase de ejecución. Supongamos que esta es la ALU, ¿sí? Y es posible, pues, que si estamos haciendo alguna operación entera, pues seguramente podemos tirar esta operación para esta unidad. Y si por acá tenemos una FPU, pues esa FPU y viene una operación de punto flotante, podríamos estar haciendo, ¿cómo se dice? Paralelismo, ¿cierto? Podríamos estar haciendo paralelismo en este caso a nivel de instrucción, ¿no? O sea, cogemos una instrucción, lanzamos la ponemos a ejecutar en un punto y cogemos otra instrucción y la ponemos en otro punto, dentro del mismo procesador, ¿no? Por supuesto. Eso desde el punto de vista de las instrucciones. Eso lo hacen los procesadores hoy en día. Le llaman procesadores superescalares. Eso lo hacen, aquí ponemos los Pentium en adelante. O sea, esto es algo ya viejísimo. O sea, no es nada novedoso. Pero ahí, digamos, esto es una forma de hacer paralelismo. Normalmente este paralelismo casi que hoy en día se está haciendo es autoparalelismo, ¿sí? O sea, nosotros no nos vamos a poner a, a, digamos, a hacer ese paralelismo a mano, sino que pues eso lo hace la máquina, el compilador. En este caso, pues lo haría prácticamente el procesador, o sea, es el que se encargaría de hacer ese paralelismo. Hay un paralelismo a nivel de datos, ¿sí? Que es el que ya les mencioné a ustedes, o sea, cojamos las canicas y repartámoslas. Eso es un paralelismo a nivel de datos, ¿sí? O sea, tomamos un poco o un problema muy grande, supongamos que tenemos que analizar un montón de datos, no sé, transacciones bancarias en un banco, ¿cuántas? 1.000 millones de transacciones. Pues eso lo vamos a repartir en no sé cuántos hilos o en no sé cuántos procesos. Eso es un tipo de paralelismo, ¿cierto? Donde estamos haciendo digamos, lo estamos haciendo a nivel de datos, ¿sí? Jorge, adelante. Profe, qué Voy pena a la quitar aquí preguntita. la camarita. Sí. ¿El broadcasting es algo así de paralelismo a nivel de datos? ¿El qué? El broadcasting, es que creo que se pronuncia así, no estoy seguro. Broadcasting bueno, depende de lo que hagas con lo que... El broadcasting lo que hace es coger un grupo de datos, uno o más datos, un grupo de datos, y lanzarle una copia a todos los procesos que están en una máquina. Pues, normalmente el concepto es de OpenMPI. Entonces, ¿qué sucede? Que el broadcasting, pues, hace la copia a cada uno, pero ya depende de lo que se haga ya. Si todos van a trabajar todos los datos, probablemente sea un paralelismo a nivel de función. Si cada proceso, cada hilo va a trabajar un pedacito diferente de datos, pues es un paralelismo a nivel de datos. ¿Sí? Entonces, pues el broadcasting sí que el broadcasting es una operación de comunicaciones, digamos, una forma de comunicación basada en paso de mensajes, pero pues depende de lo que se haga, ¿vale? Vale, profe, gracias. Santiago, Sí, señor. Es que, pues, vi que el paralelismo se puede dar si se asigna una tarea a cada núcleo físico. Entonces, a mí me surgió la duda que existen algunos procesadores de Intel que tienen esta tecnología que le venden a uno 4 núcleos físicos, pero son 8 hilos lógicos. Y ajá. pues, no sé cómo funciona la cosa ahí. Es algo parecido a lo de lo que les mencionaba hace unos días del hiperhilado, el hypertrain, ¿se acuerdan? No sé si yo lo expliqué acá, ¿no? Sí, sí, el hypertrain. El, ¿Alguien el proces- quisiera resumir rápidamente? ¿Qué me es, decías? es el procesador de AMD, ¿cierto? Todos Pues yo lo he visto en hacen Intel, eso. no sé. Intel y AMD hacen virtualización. Sí, AMD también uno puede lanzar procesos o hilos perdón, tienen sí, unos núcleos allí y pueden correr unos hilos mediante la tecnología de virtualización. ¿Alguien le gustaría intentar explicar cómo funciona el hiperhilado? ¿Qué es el principio de funcionamiento de estas tecnologías? Pues de pronto, a ver, Inténtalo, no pasa nada, no es algo que se explique de forma tan trivial, pero adelante. vale, pues yo lo que entendí, digamos, por ejemplo, para hacer una operación, digamos que tenemos unos bancos de registros. Con esos bancos de registros, bueno, podemos hacer ciertas operaciones. Digamos que entonces eso en un procesador.
Y un procesador puede tener, digamos, copias de cada banco de registros. Entonces, digamos, usted ya no tiene un solo conjunto de bancos de registros, sino que tiene como dos conjuntos de bancos de registros. Y entonces podría hacer como dos operaciones, una en cada uno de los bancos, entonces en un solo procesador. Y eso haría como que usted simulara que en un solo, no solo de los núcleos del procesador usted tuviera dos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando es de, digamos, de cuatro núcleos, usted en cada uno simula como si tuviera dos, entonces por eso le dicen que tiene 8. Sí, más o menos eso fue lo que yo entendí. Está bien, está muy bien, salvo por el detalle que un banco de registros no es el que opera, ¿no? El que opera es la unidad de ejecución que pues hará parte la ALU, la FPU, pues más cosas, ¿no? El banco de registros es simplemente el banco de registros, es un pedazo de bloquecitos de memoria, ¿cierto? Donde están los registros que se van a usar para las operaciones, ¿sí? La estructura de un procesador, uno tiene un banco de registros, aquí están los registros del procesador con los que vamos a hacer las operaciones. Y ese banco de registros alimenta la ALU, ¿no? Que la ALU es la que pues, hace operaciones aritmético-lógicas, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta ALU normalmente opera, puede guardar aquí en un registro o puede almacenar directamente aquí en el banco de registros, ¿sí? Los procesadores modernos son mucho más complejos que esto, pero digamos el concepto es bien sencillito. ¿Qué pasaría si yo meto otro aquí, otro banco de registros? Pero no duplico lo que es la ALU, ¿sí? Entonces yo podría, por acá está la memoria, vamos a suponer que la memoria está por aquí arriba. Y la memoria, de la memoria vamos a sacar las instrucciones que van a ir a la unidad de control. La unidad de control es la que controla todos estos, aquí le dice a la ALU qué operación hacer, cuándo almacenar el banco de registros, en dónde, todo. Aquí cuando se guarda esto. Y digamos, aquí entra la instrucción y por aquí entrarían los datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, cogemos una instrucción y metemos los datos, ¿sí? Que vamos, por ejemplo, me dicen a mí, coge y sume dos números. Entonces yo cojo un número, lo guardo acá y me dicen que lo guarde aquí el resultado, pues puedo ir alistando acá entonces ese dato. Cuando esta operación, voy a cambiar aquí de colorcito. Cuando esta operación pase a la ALU a ejecutarse, o sea, ya le digan, bueno, listo, usted ya aquí ya llegó el dato que va a sumar, entonces ahora haga aquí la suma. Sería posible alistar la siguiente instrucción, ¿sí? Entonces, la siguiente operación que se vaya a hacer, los siguientes datos, por ejemplo, que se van a trabajar, pues pueden estar entrando por este lado. Cuando la ALU ya haya terminado de hacer lo que tenía que hacer, entonces este señor entra acá, le entrega los datos a la ALU y se puede, digamos, se podría paralelizar el alistamiento de las instrucciones, ¿no? Obviamente tiene que ir muy bien o sea, con la unidad de control, o sea, eso tiene que tener un nivel de detalle allí bien importante. Entonces, ¿pero qué sucede? Resulta que los bancos de registros es lo que yo, digamos, las instrucciones y los registros son lo que yo controlo desde el software. Es decir, yo desde el software, ¿qué hago? Desde el software digo, sume al registro X un 5. Sume no, espera, qué carambas. Yo digo, por ejemplo, acá, multiplique BX por CX. Cargue en DX un 6. Bueno, cosas de ese estilo son, esto es software, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo desde el software? Especificar una instrucción, un dato y un registro o, o dos registros, ¿sí? Pero como tengo dos bancos de registros, entonces va a haber una X, ¿cierto? Acá va a haber una X1, un BX1, un CX1 y vamos a tener seguramente por acá una X2, tenemos un BX2, un CX2, un DX2. Es decir, desde el punto de vista de software, tengo dos bancos de registros. Quiere decir que es como si pudiera tener dos programas aparte, o sea, como si tuviera yo dos procesadores aparte, ¿sí? Porque es lo que estoy viendo acá. Es decir, aquí yo puedo tener un programa y por otro lado podría tener otro programa. Entonces, por ejemplo, aquí podría decir cargue en AX213, no sé, otro programa por acá. Y lo que vaya a salir, este programa entonces se va por acá y lo que salga de este programa se va a ir, perdón,
No, se va por acá, perdón. Y el otro programa, que es este, se va a ir por acá. ¿Sí? Perdón ahí qué rayo tan feo, pero digamos que esa sería como la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener al final? Pues que un programita se le va a botar a un banco de registros, ¿cierto? Vamos a cambiar aquí color, vamos a tachonar esto. Un programita se va a un banco de registros y otro programa se va a otro banco de registros, ¿sí? Eso es como si uno tuviera dos procesadores, pero en realidad tiene uno solo, porque pues lo único que hicimos fue replicar una unidad funcional, ¿cierto? Que es el banco de registros. Lo que pasa es que la cosa va más allá de todo esto, ¿no? Aquí hay que meter unos multiplexores, hay que cambiar la unidad de control, habrá que cambiar un montón de cosas y con el paso de los años han cambiado, añadido más cositas, pero es que un núcleo de un procesador es una cosa muy grande. Entonces, si pueden hacer algunos ajustes, quizás aumentar en un 10% el tamaño del procesador y mejorar un poquito el rendimiento, pues digamos, se gana algo. ¿Por qué? Porque mejora el rendimiento, porque pues yo puedo alistar dos programas al mismo tiempo, pero la ejecución sí va a ser una sola. O sea, te- ahí sí me tengo que turnar la unidad de ejecución. Claro, si viene alguno con una FPU que necesita alguna FPU, pues lo puedo tirar por acá. Puedo ganar paralelismo a nivel de instrucción. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? De los, del hiperhilado o del concepto de virtualización de los procesadores. No sé si me quedó, si le quedó un poquito más claro. Sí, sí, sí. Sí, bueno, esto lo había tratado de explicar antes, pero tal vez no había estado, ¿no? La verdad no me acuerdo. Ah, mira, es que se ponen pues, a jugar o quién sabe qué hacer y mire, se les olvida lo que estábamos viendo. O no lo vieron. Bueno, chicos, chicas, entonces, bueno, eso es, digamos, a grandes rasgos, el paralelismo a nivel de datos, ¿no? Lo que estaba explicando. Pero hay un paralelismo que es a nivel de anidamiento. Desde el punto de vista, aquí estamos hablando de software, ¿sí? O sea, esto no. Fíjense que a nivel de software, ¿qué pasa si yo tengo un anidamiento? Pues que yo básicamente puedo tener acá una iteración, supongamos, no sé, algo. Y acá, ¿sí? Y acá yo digo, entonces, coja a X y asígnele el seno de Y, supongamos. ¿Qué sucede si más bien partimos, bueno, más X, para no dañar la vaina? Entonces, ¿qué sucede si más bien partimos esta iteración? Es decir, que entre la 0 y la 500 o 499 la haga un hilo, y entre la 501 y la 1000, bueno, la 999, la haga otro hilo. Ujú. Pues desde el punto de vista del software, yo le digo, venga, voy a partir esto. Eso es un paralelismo de anidamiento. ¿Sí? Eso es anidamiento. O sea, yo estoy partiendo. Fíjense que ahí yo no dije, ah, voy a partir los datos. No, sencillamente, pues tomé una iteración, una sentencia de iteración, puede ser un for, un do while o una cosa así, o un while, y pues nos encargamos de hacer el paralelismo. ¿Mm? Y el otro es a nivel funcional, ¿no? Que ya les mencioné. O sea, vamos a hacer operaciones diferentes en cada uno de los hilos. O sea, un hilo hace no sé, una sumatoria, el otro hace una productoria, supongamos. ¿Sí? El paralelismo en estas arquitecturas puede ser implícito o explícito. ¿Qué quiere decir esto? Pues implícito o explícito hace referencia es a que pues, nosotros o no hacemos nada o sí especificamos cómo hacer el paralelismo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se hace. Fíjense que vamos nosotros entonces a crear procesos o hilos. Está, por ejemplo, tenemos el modelo for join, que pues es parecido está basado en lo que es el fork. ¿Se acuerdan de la función fork? La llamada del sistema fork de los sistemas operativos. Entonces nosotros tenemos un código, encontramos por acá un fork y pues entiende que a partir de ese punto venía acá un proceso y cuando encuentra el fork se abre otro proceso que continúa ejecutando esto. Y más adelante por ahí hay un wait, ¿cierto? Podemos poner un wait o podemos poner un join o una cosa así parecida. Entonces entendía que esta era la región paralela. Bueno, tal vez todo esto no, esto.
¿sí? Entonces, digamos que es una forma de especificar una región paralela. Par-begin, par-end. Es básicamente es algo parecido, donde yo tengo acá una función. Esto es par-begin, me parece que mucho que eso es este lenguaje Fortran, me parece, pero no estoy seguro. Por aquí tenemos par-begin, por aquí par-end, o sea, parallel begin, parallel end, y especificamos, esto es mi código. O sea, este tipo lo vamos a hacer prácticamente. Luego están, pues, con las instrucciones. Sencillamente nos dedicamos a poner instrucciones que ataquen datos de forma paralela, podría ser. O arquitecturas master slave, en donde, pues, lo que tenemos es, vamos a usar paso de mensajes, pero tenemos entonces un proceso que se encarga de mandar operaciones a otro proceso. Y el otro proceso, cuando las opere, devuelve por acá, entonces, un resultado. ¿Vale? Bien. Luego tenemos el asunto de la distribución de los datos. ¿Sí? ¿Qué es la distribución de los datos? Bueno, básicamente la forma en que yo cojo un problema grandote y lo parto en problemas más chiquitos para lanzárselo a los hilos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues hay varias formas de hacerlo. Tampoco tantas, pero digamos sí, podría ser de forma blockwise, cyclic o block cyclic. ¿Sí? Permítame ver si aquí no tengo eso. ¿Qué quiere decir blockwise? Entonces, es básicamente, yo cojo pues un problema, ¿sí? Y lo voy a partir en un número de partes normalmente, del orden del número de hilos que yo puedo lanzar. Es decir, yo puedo lanzar 4 hilos, pues divido mi problema, ¿cierto? En un número de hilos, en 4, digamos, bueno, un número de hilos similar al número de núcleos o similar al número de hilos máximo que yo puedo lanzar. Depende, como lo queramos hacer en la arquitectura. Es decir, ustedes tienen un procesador de 4 núcleos, pues toman el problema y lo dividen en 4, ¿sí? 4 partes iguales, ¿sí? Estamos hablando de datos. Lo pueden hacer cyclic. Esto es blockwise. ¿Sí? Lo pueden hacer cyclic en donde, bueno, vamos a suponer acá, perdón un momento, para que quede bien, para que quede en la grabación, que quede claro. Entonces, tengo acá el hilo 0, el hilo 1, el hilo 2 y el hilo 3, ¿vale? O lo podemos hacer cyclic en donde yo tengo mi problema y lo parto en bloques más pequeños de lo que yo podría hacerlo. Entonces, en este caso, me queda aquí, por ejemplo, para el hilo 0, esto para el hilo 1, este para el hilo 2, este para el hilo 3. Sigue siendo, ¿cómo se llama? Siguen siendo bloquecitos de datos. No, perdón. Siguen siendo bloquecitos de datos, pero estos bloquecitos son ya, digamos, datos individualizados. Es decir, supongamos que son enteros. O no, pues vamos a suponer que esto es no sé, una estructura, cada uno de estos. Esto es una estructura, esto es otra, y así sucesivamente. ¿Sí? Son estructuras. Y entonces, estos van a ser 0, 1, 2, 3, y cuando ya no tengamos más hilos, pues nos turnamos otra vez, digamos, los hilos, ¿vale? O hay una alternativa que es la block cyclic. Esta era cyclic. Y la alternativa block cyclic lo que hace es que toma el problema, le divide en partecitas, que no son iguales al número de hilos, pero que sí son, pues, block con un número de datos mayor que 1, supongamos. Y aquí entonces esto lo asignamos al hilo 0, está el hilo 1, está el hilo 2, está el hilo 3, está el hilo 0, está el 1, y ya está. ¿Sí? Entonces, aquí son datos individualizados. ¿Sí? Y estos son bloques de datos. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí lo dividí entre el número de núcleos o el número máximo de hilos y se acabó, ¿sí? Y acá, pues en datos individuales, ¿no? Aquí los datos están individuales y yo le asigno, digamos, un hilo a cada datico.
Este no se suele usar mucho, la verdad, ¿sí? Este sí, este tal vez es el más usado. No siempre nosotros vamos a dividir el problema entre el número de núcleos que nosotros tenemos. Si es frecuente hacerlo, o sea, lo vamos a encontrar e incluso lo vamos a ver conveniente en algunos casos. Pero lo normal es esto. ¿Por qué? Lo que pasa es que, pues, digamos, uno toma, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una imagen. Sé que ustedes se van a enfrentar con eso. La imagen tiene, pues, unas filas de píxeles, muchas. No sé, si es una imagen de Full HD, pues aquí en este caso tendrán 1920 por 1080, entonces esto sería acá 1080 líneas. Y este 1080, pues digamos, no le voy a botar un hilo a un píxel, o un píxel a un hilo, eso sería ridículo. Entonces uno dice, bueno, pongámosle algo más, ¿qué sigue? No, pues la fila. Entonces, botémosle una fila a cada hilo, pero pues realmente tampoco se va a ajustar un poco, tampoco se va a ajustar a la arquitectura que yo tengo. O sea, si yo tengo 8 núcleos, pues tal vez podría botarle aquí esta filita, luego está un hilo, luego está otro, luego este otro, y así sucesivamente, ¿sí? Pero al final pues me voy a encontrar con que a lo mejor no merece la pena, sino que tal vez lo que conviene es para darle más carga a cada hilo, entonces voy a asignarle, por ejemplo, 10, vamos a asignarle 10 filas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo voy a operar bloquecitos de 10 por 10 o alguna cosa así parecida, como lo que vamos a hacer. Es decir, no es tan conveniente lanzar una fila, sino que a lo mejor conviene lanzar varias filas. Entonces yo digo 10. Pero resulta que puede suceder también que, pues con 10, yo tengo 8 núcleos, lanzo 8 hilos, podríamos pensar en eso. Tendría entonces 80 filas, pero y el resto, pues me toca volver entonces a empezar. Ese es un clásico, eso es un clásico entonces de Cyclic Data, ¿cierto? En este caso, nosotros estamos lanzando pues un bloques de datos, ¿cierto? Entonces, perdón, este es bloque, perdón, aquí me escaché. Bloques de datos, es este caso, perdón. Bloques de datos, block cyclic data, ¿cierto? Para acomodarnos, bloques para acomodarnos a nuestro problema. Y cyclic, porque pues digamos los asignamos a unos hilos y sabemos que el número de hilos no va a ser un múltiplo o un divisor entero para el problema que yo tengo. Entonces, pues en ese caso sí convendría hacer este tipo de artimaña. Claro, hay muchos problemas, ustedes van a encontrarse con problemas en donde tienen ustedes 1.000 millones de datos, tienen 8 núcleos, pues nada, dividan entre 8 y se acabó. O sea, si eso se puede hacer así, hagámoslo. Pero hay muchos casos en los cuales no se da esa situación. Entonces, para eso viene, digamos, como este concepto del cyclic data. ¿Vale? Bien. Luego, también tenemos desde el punto de vista de las arquitecturas, perdón, de los modelos, la forma en que vamos a intercambiar los datos. Nosotros podemos intercambiar datos de distintas maneras. Una de esas maneras es pues mandar un dato de un punto a otro, ¿cierto? Y se acabó. Hacer un broadcast, como su compañero estaba preguntando, algún broadcast y pues es una difusión. Tengo entonces aquí varios noditos. Voy a hacer este monacho por acá. Entonces, por acá yo tengo, eso es un single transfer. Tengo acá varios procesos. Entonces, si yo hago esto a todos, entonces eso será un broadcast. Single accumulation, pues será que pues yo tengo varios noditos, recojo información y pues de paso hago una suma, ¿sí? Aquí cuando lo reciba sumo todos estos datos. El gather, que pues es una recolección, ¿no? Entonces tengo acá varios procesos y todos le mandan a un proceso, un dato, pues cada uno su dato. El scatter, que es como la repartición, entonces tengo acá, esto es un qué, un gather. Esto es un single accumulation. El scatter, que lo que hace es repartir, ¿no? Entonces, como el que reparte las cartas, ¿no? Todos han jugado cartas, ¿no? Entonces, este le pasa un montón, grupo de cartas a este, otro este a otro, este a otro grupo de cartas y así sucesivamente. No repetimos las cartas, ¿no? Estamos repartiendo. Entonces, así repartimos datos.
Eso es scatter, ¿listo? Multi-broadcast, bueno, digamos, sí, multi-accumulation, en donde pues ya no tenemos un solo broadcast, sino que a lo mejor podríamos tener esto y aquí este le hace a estos y así sucesivamente. Igual la multi-acumulación. Total exchange es que pues tenemos acá unos procesos y se van a intercambiar entre todos, ¿cierto? Unos datitos. Y de esa forma, pues digamos, tenemos ahí, pero en realidad la mejor forma es la estrella, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a dejar acá la parte del modelo. Luego tenemos el tema del análisis de rendimiento. Vamos aquí entonces con este pedacito, ¿vale? Vamos a suponer que aquí tengo unos datos. Supongamos que aquí tengo un dato 2, tengo aquí un dato 5, un dato 6, un dato 3. Este dato se va para acá, este se va para acá, este se va para acá y se va para acá. Además de que este reciba los datos, además de recibirlos, los va a sumar. Entonces, cuando este le quede todo lo que ya recibió, le va a quedar ¿cuánto? Pues un 2, un 7 y un 3, le va a quedar un ¿qué? Un 16, ¿cierto? Entonces, eso es un single accumulation. ¿Sí? Entonces, no le va a quedar acá. Aquí no le va a quedar un 2, un 5, un 6, un 3. No, le va a quedar un 16. ¿Sí quedó Vale. claro? Sí. Ahora, pero me va a decir, no, pero pues eso yo puedo recibir el 2, el 5, el 6, luego itero y lo sumo. Sí, pero después es que eso se lo hace en una sola instrucción. Esa es la diferencia. ¿Sí? Nos ahorra ahí las líneas de acumulación, que eso se llama la acumulación, ¿no? Vamos a ver cómo evaluar el rendimiento de los sistemas computacionales, ¿vale? Y por supuesto de los programas paralelos. Es unos conceptos bien sencillos que necesitamos que nosotros entender para poder medir qué tan bien estamos rindiendo en nuestros programas. Entonces, por un lado, bueno, tener en cuenta el rendimiento de una CPU. ¿Cómo tenemos nosotros en cuenta el rendimiento de una CPU? Bueno, pues miremos a ver qué podríamos hacer. Pensemos un poquito desde nuestro punto de vista de los programas, cómo podríamos hacer que un programa, medir qué tan bien va un programa en una CPU, que también anda en una CPU en general. Pues primero, bueno, ¿cómo podría calcularlo? Supongamos que tenemos un programa A, ¿cierto? ¿Cuánto va a tardar ese programa en ejecutarse? Pues se supone que se tardaría, pues, digamos, el número de ciclos que se necesita, ciclos de reloj. Esto es un ciclo de reloj, ¿cierto? Bueno, uno no, varios. Esto es una señal de reloj, perdón, que... A ver si me hay mañitas acá. Entonces, es de acá hasta acá. Tendríamos nosotros el periodo de la señal. Este es el periodo, ¿no? Y pues aquí un flanco de subida, aquí un flanco de subida, por acá hay un flanco de subida y así, ¿no? Entonces esto sería un periodo, esto sería otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces listo, miren. Este T-cycle es este mismo T-cycle. Este mismo T. Entonces, el tiempo de un ciclo de reloj, ¿cierto? Por el número de ciclos que se necesita para correr un programa A. Eso sería lo que se necesitaría para evaluar cuánto se tardaría un programa en ejecutarse. Queremos saber es cuánto tardaría un programa en ejecutarse. ¿Sí? Pongo un programa, lo pongo a correr y quiero saber cuánto. Entonces, pues nada, si me dicen que mi programa necesita, si el n es de 1000 y yo tengo un T-cycle de 1 nanosegundo, porque el procesador va a 1 gigahertz, entonces yo sé que mi tiempo de CPU, ¿cierto? De ese programa A, es de más o menos 1 microsegundo, ¿cierto? Que es 1000 por 1 nanosegundo, ¿sí? Eso sería entonces mi tiempo para ejecutar un programa A. Pero bueno, eso no es como muy realista, porque a mí cuando a mí me dan un programa, no me van a decir, ese programa necesita tantos ciclos para ejecutarse, ¿sí? O sea, eso es raro. En cambio, sí me hablan de las instrucciones, ¿sí o no? Sí, las instrucciones sí, es así. Entonces, para las instrucciones, pues yo voy a asumir, pongo acá,
que pues tengo, bueno, para calcular mi programita, entonces yo necesito, tengo el número de instrucciones, o sea, ya no tengo el número de ciclos de reloj que necesita un programa A, sino que tengo ese número de instrucciones. Pero ojo, una instrucción no quiere decir un ciclo de reloj, no necesariamente, ¿sí? Para eso está el concepto del cycles per instruction, que es el número de ciclos de reloj por instrucción. Es decir, todos sabemos que todo procesador tiene acá una señal de reloj, pues normalmente será interna, pero tiene una señal de reloj que necesita para poder andar, ¿sí? Entonces, esta señal de reloj es una cosa que hace esto, como ya lo había dibujado antes, ¿cierto? De acá a acá hay un ciclo, ¿sí? Esto es un T-cycle o un T mayúscula. En física lo dibujamos con una T mayúscula, la unidad de la variable periodo, ¿no? Y acá tenemos entonces otro, y aquí tenemos otro periodo y así. Ojo, en los procesadores no necesariamente un ciclo es una instrucción, es decir, un procesador puede que sí saque una instrucción en un ciclo, o sea, esto podría ser un CPI, sí, pero hay otros procesadores en los que, o otras instrucciones en las que esto es un CPI, o sea, que una instrucción necesita 2 ciclos de reloj, 1 y 2, ¿listo? Hay procesadores que necesitan 4 ciclos de reloj para ejecutarse. Hay instrucciones que necesitan 17 ciclos de reloj para ejecutarse, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular cuánto se me va a demorar un programa en ejecutarse, entonces yo tomo el número de ciclos por instrucción de un procesador, ¿cierto? O sea, llega un procesador y dice, yo tengo un CPI de, supongamos, 4. Es decir, todas las instrucciones tardan 4 ciclos de reloj. Es decir, en este caso sería 1, 2, 3, 4, hasta acá. ¿Sí? Entonces, olvidémonos de esto aquí arriba. ¿Sí? Sino que sería esta situación. Entonces, necesitamos 1, 2, 3 y 4 ciclos de reloj para completar una instrucción. ¿Por qué? Porque recuerden las fases que tenía de ejecución, las fases para ejecutar una instrucción que teníamos por ahí. La fase de captación o fetch, la fase de ejecución, fase de almacenamiento de memoria, sí, pueden haber varias. Y eso puede hacer que un procesador le tome varios ciclos de reloj para completar una instrucción. Hay procesadores que tienen CPIs de 1, hay procesadores que tienen CPIs de 4, ¿sí? Pero en general, valga la aclaración, estamos hablando aquí de procesadores tipo RISC, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué significa RISC? Reduced Instruction Set Computer, creo. Sí, señor. Reduced Instruction Set Computer. Listo. Entonces, vamos a aclarar de qué estamos hablando acá. Quiero que nos quede bien clarito eso. Entonces, aquí vamos a hablar del concepto del RISC. ¿Sí? Listo. Entonces, su compañero dice, eso es Reduce Instruction Set Computer o computador o procesador con conjunto de instrucciones reducidas. Tiene una cantidad pequeña, conjunto de instrucciones reducidas o tiene una pequeña cantidad. Vamos a poner acá, poner el micro. Gracias, Sara. Súper. Entonces, solo pone Wikipedia. Entonces, pequeña cantidad de instrucciones, ¿cierto? Es decir, los procesadores, si ustedes van y miran el manual de un procesador, pues tienen aquí pues un listado de las instrucciones que ellos pueden hacer. ¿Qué pueden hacer ellos? Pues pueden hacer movimientos, saltos, operaciones aritméticas, operaciones lógicas, pueden, un montón. Los tipos RISC tienen pues un conjunto, el ISA, el Instruction Set Architecture, es reducido. O sea, no son tantas. ¿Cuántas? No, pues depende del procesador. Hay procesadores RISC que tienen 40. Hay procesadores RISC que tienen más. ¿Quién es RISC? Por ejemplo, vea, estos señores son RISC, ¿sí? Estos señores son RISC y ya hay más RISC, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han escuchado por estos días hablar del RISC-V,
¿sí? Es uno que está tomando como fuerza un procesador. ¿Me lo puedes repetir, Abierto. profe? Es que no escuché el final. ¿Que hemos visto qué? No sé si han visto hablar, no han escuchado hablar del RISC-V, este procesador. Esto es un procesador que está tomando fuerza últimamente a raíz del veto que puso Estados Unidos a que algunos chinos como Huawei usaran ARM, ¿sí? Entonces, échale una miradita, no vamos a entrar en detalle. Pero bueno, estos son algunos conocidos, viejos conocidos, que son RISC, ¿sí? Ellos son RISC, Disculpa, señor. ¿ese RISC-X, ese nuevo procesador es el fabricado por China o sí, es el único que fabrica China? No, señor, lo fabrican también los europeos. ¿Cómo Es una así? arquitectura abierta, estilo ARM, ¿sí? El Sí, RISC-V, sí, esto es pero una OE. la verdad no entiendo esa partecita. Tarea, buscar qué es RISC-V, ¿vale? Profe, yo tengo una pregunta ahí. Pues, Sí, Santiago. el tema, pues el RISC al ser como, pues teniendo un conjunto de instrucciones un poquitico más reducido y más optimizado, que también desencadena en más eficiencia energética, ¿cierto? Tal vez facilita digamos, la eficiencia, pero no sé. Am, ¿Qué le digo yo? Lo que pasa es que al tener unas instrucciones más limitadas, se puede controlar más, con más detalle la forma en que se van a ejecutar estas instrucciones, ¿sí? Es quizás, digamos, la razón por la cual ARM sigue siendo un procesador tipo RISC, ¿sí? Eh, lo que sí es cierto es que el RISC lo que me permite controlar es la forma, como permite controlar más, con más minucia la forma en que se van a ejecutar unas instrucciones, me permite controlar más los tiempos también los tiempos de CPI, o sea, estos tiempos que estamos hablando acá. Estos CPIs son más controlables. De ahí que, por ejemplo, si yo digo, tiene un CPI de 4, seguramente estamos hablando desde un RISC. O sea, si estamos hablando de un número constante, digámoslo así. Si a mí me dicen que el CPI depende de la instrucción, seguramente entonces es un CISC, que es lo que que es lo que quiero explicarles a continuación. ¿Sí? O sea, aquí por otro lado, vamos nosotros a tener el CISC. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa CISC? Por acá, entonces esto es Complex Instruction Set. Dejo de escribir esto. Ok, Set Computer. O computador o procesador con conjunto de instrucciones complejas. Es decir, que acá yo voy a mirar el manual y hay un montón más de instrucciones. ¿Cuántas? Depende. 100, 200, ¿sí? Instrucciones. ¿Quiénes tienen eso? Estos señores. ¿Sí? Estos señores, o sea, lo que es Intel, ¿sí? Y AMD, desde el punto de vista de las CPUs, ¿sí? Son procesadores que tienen, son procesadores tipo CISC, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues digamos que aquí, si yo quiero hacer una operación, a lo mejor tengo que poner varias instrucciones. Aquí, si quiero hacer una operación, a lo mejor en una sola instrucción lo saco. Sí, o sea, como hay más instrucciones, hay más menú hay un menú más grande de lo que yo puedo hacer. Entonces yo digo, pero es que quiero, no sé, sacar la acumulación mientras hago un seno. Estoy aquí hablando carreta porque no conozco todas las instrucciones de los 386. Son demasiadas. Pero el caso es que podría ser que yo quiero hacer algunas operaciones, una acumulación, supongamos, y el SIS ya tiene una instrucción que me hace todo eso, ¿sí? Pero acá a lo mejor me toca hacerlo. Porque no existe esa instrucción. Claro, el problema es que acá, ¿sí? El problema es que acá el CPI puede ser de 2 ciclos de reloj, ¿sí? O hay instrucciones, por ejemplo, que necesita 17 ciclos de reloj para completarse. Operaciones, por ejemplo, de punto flotante, necesitan muchos ciclos de reloj. Entonces, son muy cómodos los SIS para programar desde el punto de vista del ensamblador,
pero pero a la hora de la verdad, cuando uno va y mira, pues las instrucciones tardan diferentes cantidades, diferentes tiempos en ejecutarse. Los RISC suelen aproximar más, ¿sí? Suelen tratar de sostener la cantidad de ciclos de reloj que necesita para ejecutarse. Entonces, de ahí que si yo digo, hay un procesador con un CPI de 4, o sea, constante, es porque seguramente es un procesador, ¿qué tipo? RISC. Si el CPI es variable, es un procesador de tipo ¿qué? Seguramente sea de tipo CISC. Claro, ahora, no les voy a asegurar aquí que un RISC siempre va a tener un CPI de 4, no. De hecho, hay RISC que pueden tener un CPI de 4 y algunas excepciones, por ejemplo, tener 6. Puede suceder, o sea, y sigue siendo RISC porque pues, son pocas instrucciones, no son muchas, ¿sí? Entonces, el punto es que yo quisiera, bueno, y aquí, ¿cuál de estos es mejor? ¿Cuál ha demostrado ser bueno, mejor? Según ustedes. ¿O qué opinan ustedes? Profe, pero entonces aquí yo ya tengo una duda, porque bueno, Claro. los CISC pues son los que más se usan, todo el mundo tiene CISC en este momento en cada computador. Sin embargo, los RISC, ¿en qué son más eficientes? ¿O por qué son buenos? Ambos son buenos, esa es la respuesta. Ambos son buenos. Los RIS han sido muy buenos para poder estimar los tiempos de ejecución de un programa. Claro, como el CPI es constante o tiende a ser constante, es más fácil saber cuánto se va a demorar en ejecutarse un programa, siempre y cuando sea, digamos, ¿cómo se dice? Em, el programa sea, no tenga, digamos, un funcionamiento que dependa de otra cosa, de un proceso externo o alguna cosa así. Es decir, ustedes saben que tienen un programa que hace una función, empieza, termina y se acabó. Ese programa es más fácil estimarlo cuánto se va a demorar en un procesador RISC que en un CISC. De ahí que en algunos casos, en muchos sistemas, se dieran cuenta que, por ejemplo, los RISC eran muy apetecidos, por ejemplo, para sistemas operativos de tiempo real, es decir, en donde se necesitaba cumplir con unos plazos para la ejecución de unos programas, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, sí que es verdad que vemos, por ejemplo, algunos RISC que están, digamos, han mostrado últimamente en los últimos años mejor consumo energético. De hecho, por ejemplo, los procesadores ARM fueron pues, seleccionados por muchos fabricantes de teléfonos o dispositivos embebidos para poder, digamos, hacer durar las baterías y todo esto. Pero fíjense que antes de todo esto ya existían los RISC y pues, digamos, una de las razones por las cuales existen como tal es por el tema de los tiempos de ejecución, ¿sí? Los RIS son muy usados en los celulares, sí, lo que dice Mauricio, sobre todo en ARM, eso es verdad. No consumen casi nada de energía, yo no me atrevería a decir que consumen casi nada, no, consumen menos energía en muchos casos, pero hay unos RIS que consumen pues mucha energía que están orientados a altos rendimientos, ¿sí? Eh, Windows también ha querido migrar a ARM. Eso está por verse, o sea, digamos, sí están apareciendo en este momento. Windows para ARM existe hace rato, o sea, esto no es nuevo. Linux para ARM existe hace muchísimos años, o sea, esto no es para nada nuevo. Digamos, es una tendencia más moderna, digamos, sí que se está dando últimamente, es que se están usando para dispositivos tipo computadores de escritorio. O sea, eso yo lo anticipé, pues bueno, lo leí y se los anticipaba a mis estudiantes hace más o menos unos 3, 4 años. Hace 3, 4 años yo les decía a los estudiantes, no demoran en salir computadores con arquitectura ARM. ¿Por qué? Porque están ganando mucho terreno, o sea, le metieron muchísima investigación a estas arquitecturas para que consuman menos. Pero ojo, eso no quiere decir que por ser risky ya consume menos. No, lo que pasa es que se le ha invertido muchísima investigación porque se le ha metido mucha tecnología para que estos RISC consuman poco en los procesadores que son usados para los celulares, ¿sí? Entonces, como se adoptaron para los celulares, entonces, digamos, se han fabricado con esa, con esa, con esa restricción, digámoslo así, en mente de los diseñadores para que consuma menos. Y eso pues ha hecho que al final pues, tengamos unos dispositivos con mucha capacidad de cómputo, pues, digamos que hasta hace poco empezaron a igualar a los procesadores que tenemos o a igualar o a acercarse a lo que hacen los procesadores tipo CISC. Entonces,
digamos que esa es como la razón por la cual consumen menos. Pero ojo, no es que consuman menos porque sí, porque son RISC. No es así, o sea, no estoy de acuerdo con eso, sino que ha sido todo un camino que han recorrido los diseñadores de procesadores para que desde hace décadas estuvieran pensando desarrollar procesadores basándonos en ARM que consuman poco. Pues al final, claro, lo que tenemos es que avanzaron muy rápido y llegamos a un punto en el que pueden hacer cosas que pueden servir para computadores de escritorio. Y pues de ahí, pues ustedes ya vean que hay unos, hace un par de años salieron los Surface con ARM, antes de que salieran los Apple. Apple sacó el año pasado sus computadores con el chip M1 de ese, pero eso es un ARM, ¿sí? Em, el chip de Apple sí, está basado en ARM y es tipo RISC. Ojo, es que tal vez también para que quede claro aquí, ARM es un core, ¿no? O sea, es como una arquitectura que diseña un fabricante un fabricante, un diseñador que se llama ARM. ARM no les vende a ustedes, no fabrica un solo chip, ¿sí? ARM lo que hace es diseñar los chips y vende sus diseños a distintos fabricantes. Entonces, ustedes por eso ven que ayer que Apple puede usar ARM, Microsoft puede sacar un chip tipo ARM, Samsung ha sacado procesadores, o sea, en fin, digamos, y todos estos basados en ARM. Claro, ellos venden las licencias, ARM vende las licencias para esto, que podría ser que dentro de poco ya no sea ARM, sino Nvidia, ¿no? Sí, creo que ibas a preguntar algo, ¿alguien iba a preguntar algo? Creo que yo, pero ya olvidé que era. Vale. Bueno, de hecho ya hemos visto que algunos supercomputadores, creo que el Fugaku tiene ARM, ¿no? O sea, los procesadores que fabricó Fujitsu para este cacharrito, no, pues ya lo tenían, ellos ya tenían sus procesadores, pero los están usando, fabricaron uno especialmente para eso, podría ser también, pero eso está basado en ARM, entonces ya estamos viendo supercomputadores. Seguramente lo que vamos a empezar a ver son servidores, ¿sí? Pues todavía creo que falta para llegar un poquito allá, pero yo creo que no tardaremos en tener algunos servidores que pues, nos digan que son de más bajo consumo. Ya veremos qué pasa con los CISC. Ahora, no quiero decir con esto, con hablándole de las cosas buenas de ARM, no quiero decir que los CISC, perdón, de las cosas buenas, sí, de las cosas buenas de ARM y de los RISC, no quiero hablar mal de los CISC, no, esos son computadores pues, procesadores que son muy buenos, ¿sí? Y hasta el momento han dado mucho resultado, entonces pues ya veremos a ver qué sucede, depende del camino que decida tomar fabricantes como AMD y como Intel. Lo que pasa es que pues ellos no van a querer tomar ARM de entrada porque pues ARM es costoso, o sea, tienen que pagar por la licencia y seguramente a ellos no les va a interesar, sino que ellos hacen sus propios diseños. Pero no sé si vayamos a migrar a algo parecido a RISC. De ahí lo que yo les estaba mencionando que su compañero le preguntaba sobre lo que es RISC-V. ¿Sí? De ahí que ustedes leanse un poquito sobre lo que es RISC-V y se van a encontrar con algo bien, bien curioso. Y es que al principio, digamos, el diseño abierto como que, o medianamente abierto era ARM, digámoslo así. Es decir, un fabricante como Samsung decía, necesitamos un procesador para meterle a estos celulares. Pues cojamos ARM. Pero ARM ya evolucionó a un punto en el que ya se está volviendo muy rígido. ¿Sí? O sea, sacar cosas nuevas va a ser muy difícil y fuera eso costoso. Entonces, porque ARM no lo va a permitir que lo cojan porque sí. Entonces, ahí es donde entra RISC-V. RISC-V es una arquitectura abierta. O sea, ustedes pueden mirar, ustedes pueden conocer cuál es la arquitectura RISC-V. Y pues los fabricantes están volteando a mirar hacia esta arquitectura porque pues toman la arquitectura, hacen lo que quieren y sacan su propio procesador. Entonces, fabricantes de chips o pues, que no quieran meterle mucho, no quieran comprarle licencias de ARM, pues sencillamente se cogen su RISC-V y, digamos, hacen con eso lo que quieran. Entonces, esto seguramente, probablemente sea una de las cosas que veamos en los próximos años, o sea, que le salga una competencia a ARM como tal. ¿Sí? Es que, digamos, es un monopolio. Fíjense lo que pasó con los chinos, o sea, les prohibieron a los chinos usar ARM y lo fregaron porque, pues, digamos, no hay otra arquitectura de este estilo ¿para qué? Para hacer sus propios diseños, para tener sus propias máquinas, ¿no?
Bueno, no sé si... ¿Cómo vamos? ¿Otra pregunta? ¿Está bien que pregunten? Chévere. Profe, Señor. entonces, digamos que no necesariamente una tiene que ser más rápida que la otra por tener más o menos instrucciones, sino que ha sido porque digamos, se han dedicado a que gaste menos energía, o pero digamos en términos de eficiencia, ¿cuál podría sacar las cosas más rápido? Lo que pasa es que lo que les estaba desde el punto... No, hablamos es de eficiencia en general, ¿sí? O sea, de eficiencia, o sea, cuando uno dice más eficiente es porque se saca cierta cantidad de cosas en unidad de tiempo y con un consumo determinado. Eh, pero yo me atrevería a decir lo que les estaba mencionando en su momento, o sea, no piensen que ARM consume menos por ser RISC o un RISC consume menos por ser RISC, digamos. A mí me parece que el éxito que ha tenido ARM en cuanto a consumo, porque o sea, eso es lo que estamos viendo, o sea, que sacan un computador Mac y la batería de en un computador de eso dura, no sé, 12 horas, 16 horas. Es lo que entiendo que más o menos dura una batería de estas. Pero, y rinde más o menos bien, ¿cierto? No es lo más potente, no es un i7 precisamente. Hay gente que dice que sí, pero hay otros que pues, hicieron otras pruebas y que supuestamente no, pero se acerca. Pero el punto es que no es por ser RISC que es más eficiente. Claro, seguramente que por ser RISC ayuda, pero el éxito de ARM viene es de toda una evolución, ¿cierto? Que viene desde hace décadas apostándole a tener procesadores de bajo consumo, ¿sí? Es que no es lo mismo, digamos, cuando comenzó Intel a diseñar sus procesadores, que pues ellos no le apuntaban a tener cosas de bajo consumo para celulares o cosas de este estilo, sino que ARM sí le apostó desde el principio a eso. O sea, ese era su objetivo. Ellos no estaban diseñando procesadores para otra cosa. O sea, entonces eso ha hecho que todos sus esfuerzos, todo su desarrollo, su investigación estuviese orientada hacia el bajo consumo y con, pues maximizando el procesamiento. Ahora, lo que hizo Apple también es una, digamos, fue una estrategia bien interesante, porque ellos no es que hayan sacado un procesador ARM tal cual venía, digamos, digamos, como los entrega ARM en sus diseños. Lo que yo entiendo es que ellos crearon tomaron 8 núcleos, pero de esos 8 núcleos, 4 núcleos físicos tienen un consumo muy bajo, ¿sí? Em, y por supuesto que no rinden lo mismo, o sea, trabajan a menos frecuencia, tienen menos instrucciones, seguramente, por ejemplo, no tienen unidades de punto flotante o las unidades de punto flotante consumen muchísimo menos, no tienen operaciones, por ejemplo, multimedia, cosas de ese estilo, ¿sí? ¿Para qué sirven? Hombre, seguramente esos cacharritos son los que funcionan cuando estamos haciendo una navegación, consultando correo, cuando estamos haciendo cosas básicas, ¿cierto? En nuestro computador. Pero tienen otros 4 que esos sí son los súper potentes, los duros, las duras digamos, del paseo en cuanto a procesamiento, ¿sí? O sea, tenemos ahí unos núcleos que esos sí tienen, o sea, diseñados para aumentar su frecuencia, seguramente ya entran a disipar más, consumen más. Pero el problema no, el asunto es que estos procesadores que más consumen, eh, tratan de mantenerlos la mayor parte del tiempo apagados, o al menos en un modo de muy bajo consumo. Entonces, claro, cuando ustedes están, y eso mismo lo están haciendo los procesadores de algunos teléfonos. En sus teléfonos, ¿para qué nosotros vamos a querer tener 8 núcleos encendidos a toda velocidad cuando estamos contestando una llamada o cuando el teléfono está esperando una llamada? ¿No? Esos cacharritos entran casi que en un modo bajo consumo y dejan por allá un núcleo que está explícitamente hecho para eso, ¿sí? Saltan por ahí interrupciones cada cierto tiempo, las atiende y se entra en modo bajo consumo y eso hace que la batería dure mucho más. Entonces, fíjense que, claro, la estrategia de Apple no es para nada novedosa, ¿sabes? Ellos no se inventaron eso de vamos a poner unos núcleos en bajo consumo y otros núcleos. No, eso viene de hace 5 años o más, o sea, ese cuento llevo escuchándolo hace rato. ¿Qué hicieron ellos? Pues lo mismo que hacen siempre, digamos, que lo hacen bien, me parece, supongo que hasta el momento lo han hecho bien, que es tomar eso,
fabricar su propio chip y adaptarlo y adaptar su software a ese chip. Entonces funciona pues bastante bien. ¿Sí? Funciona muy bien. El éxito de Apple siempre ha sido sacar sus propios productos, digamos, con su propio hardware y pues casan hardware con software con hardware muy bien, ¿sí? Muy a la medida y eso hace pues que tenga bastante rendimiento y que tenga pues bastante, bueno, por ejemplo, consumo de energía y todo esto, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Seguramente si le metiéramos un Linux a un Mac, pues se acabaría la batería en 6 horas o una cosa así. Seguramente pasaría eso, ¿sí? Es un tema de software en buena medida, ¿no? El software que tiene que rendir para la máquina. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Es difícil instalar Linux en un Mac? Yo lo he hecho antes, depende del Mac. Supongo que los actuales son más difíciles, pero pues hasta que alguien descubre cómo hacerlo y lo publica en una página. Yo lo hice con mi Mac yo tuve Mac hace 10 años. Estamos en 2021, más de 10 años tuve Mac. Eh, le tenía Linux. Cuando le instalé Linux me di cuenta que yo no necesitaba un Mac, entonces dejé Mac para la siguiente máquina que tuve. Pero sí se puede, sí se puede. Hasta que descubren cómo hacerlo, a partir de ese momento se puede. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, entonces, chicas, chicos, entonces, mira, fíjense que si yo quisiera entonces calcular cuánto se tarda un programita en ejecutarse, pues, bueno, tomaría entonces cuántos ciclos le toma de reloj le toma a una instrucción. Tomo el tiempo que tiene un ciclo de reloj, que es este que está acá, y tomo el número de instrucciones de un programa A. Es decir, tomo el número de instrucciones de un programa. Tomo cuánto le toma a cada instrucción y, ¿cierto? Que esto es lo que le toma a una instrucción a ejecutarse. Y pues eso me da el tiempo total en que yo pues tengo un programita, ¿sí? Em, entonces, para un procesador, bueno, pues puedo calcular acá. Si aquí calculo que tengo instrucciones de A, para un procesador con instrucciones, podría calcular aquí entonces cuánto se va a demorar eso. Pero, vuelvo, insisto, esto es para un computador de arquitectura, ¿qué? RISC. Si me hablan de un CISC, ahí la cosa cambia. Ya vamos a hacer un ejercicio que quiero que piensen después ustedes cómo se hace. Bueno, hablemos de los MIPS. Entonces, para medir qué tanto está rindiendo un computador, pues podemos nosotros hablar de cuántos millones de instrucciones podemos hacer en un procesador. Pero ojo, eso depende de mi programa A, ¿no? Sí, o sea, es que a mí me dicen un procesador que es capaz de ejecutar 10.000 millones de instrucciones por segundo. Yo digo, no, pero ¿de qué programa? Porque si cada instrucción, si el programa son puras operaciones de no opere, NOP, 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 pues eso, todas las instrucciones son de un solo ciclo de reloj. ¿Mm? Pero si las instrucciones son de operaciones de punto flotante, digo, no, eso ya cambia. Entonces, por eso me hablan de los MIPS. Y también me hablan de los flops. Entonces, ¿qué son los flops? Pues operaciones de punto flotante, ¿sí? Millones de operaciones de punto flotante que es capaz de hacer un procesador. Entonces, hablamos de los megaflops, ¿sí? Entonces, eso me da una idea un poquito más cercana de lo que es capaz de hacer un procesador. Pero por eso hoy en día incluso no hablamos de MFlops, ¿cierto? Sino hablamos de gigaflops o teraflops, ¿no? Como han visto ustedes por ahí. O sea, son gigas, pues miles de millones, ¿cierto? De operaciones, miles de millones de operaciones de punto flotante que puede hacer un procesador. Y tera, pues billones de operaciones de punto flotante que puede hacer un procesador, ¿sí? Entonces, pues ahí, bueno, hay una forma de calcularlo acá, pero que en realidad no, digamos, no me interesa mucho saber cómo se calcula, pero pues digamos, tomar el número de instrucciones que se tiene, dividirla entre el tiempo que se va a necesitar para esa instrucción, multiplicado por 10 o dividido por 10 a la 6, y eso me da pues megas, ¿sí? Bueno, hay una forma de hacer una aproximación más acertada, tal vez. Y es que aquí estamos hablando del procesador, pero ¿qué pasa con la memoria, no? Entonces, un procesador ahí se comunica con la memoria, ¿no? Entonces, escribe datos, lee datos, escribe datos, lee datos. Eso hace un microprocesador al lado de una memoria. O sea, la cosa es de los dos, o sea, eso no es uno solo. Entonces, aquí estaríamos hablando
de pues, operaciones de un programa A en el procesador y operaciones de un programa A en la memoria, ¿sí? Y las operaciones de la memoria podrían ser de lectura o pueden ser de escritura. O sea, que aquí vamos a complicar la cosa tanto como queramos, ¿sí? O sea, que si escriben ráfagas o no escriben ráfagas, que si los datos estaban juntos o no estaban juntos, porque si estaban juntos podía hacer ráfaga y si no estaban juntos no podía hacer ráfaga. En fin, digamos que hay 50.000 formas de nosotros complicar eso. Sin embargo, pues no nos vamos a adentrar más en estos cálculos. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes entiendan? Que entiendan que existen los flops, los megaflops, los MIPS y el concepto de un procesador RISC, CISC y esto que yo les mencioné por aquí arriba, ¿sí? O sea, eso me interesa que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, ¿por qué me va a interesar a mí todo esto? ¿Sí? ¿Por qué me llama la atención esto? Digamos, ¿por qué habría de importarles a ustedes en computación paralela y distribuida? ¿Qué son los flops y si es RISC o CISC? Pues básicamente porque las decisiones que nosotros tomemos podrían estar afectando la forma en que trabaja un programa paralelo. Punto. ¿Sí? O sea, esto podría ser, o sea, quiere decir que si ya a mí me ofrecen un procesador que trabaja, pregunta, o sea, de hecho les pregunto a ustedes, un procesador trabaja a 1.5 gigahertz, supongamos, 8 núcleos y es RISC. O un procesador que trabaja 3.0 gigahertz, 8 núcleos que es CISC. Mm, ¿Qué podrían hacer? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál es mejor? Pues depende del propósito, ¿no? Que necesitemos, supongo yo. Sí, buena respuesta. Depende de lo que queramos hacer, ¿sí? Pues pensaríamos que tal vez de entrada como que este podría rendir con más, ¿cierto? Porque pues un CISC podría tomar más del doble de CPI, podría ser, no sé. Pero podría, pues depende de lo que vayamos a hacer. Cálculos aritmético-lógicos en punto flotante, o sea, ¿cuál le rinde más? ¿Sí? Pero si a mí me dicen, por ejemplo, no, pero es que no, este es de 3 gigas, este es de 4 núcleos. Ya la cosa se empieza como a ir para este lado, ¿cierto? ¿Sí? O por el contrario, me dicen que aquí hay 4 núcleos y aquí hay 8 núcleos. ¿Sí? Entonces seguramente me voy para este lado. Entonces, ya, digamos que tengo formas ya de equiparar aquí la situación. O incluso me pueden decir, no, es que este RISC trabaja 3.0, tiene 8 núcleos y este CISC trabaja 3.0 y tiene 8 núcleos. ¿Cuál creen ustedes en dónde los va a ir mejor? RISC. Yo probaría este primero, ¿sí? Me iría por este, tal vez, por el RISC. Ujú. Claro, vuelvo e insisto, deberíamos mirar qué programa es, pero pues digamos, esto tiene buena pinta, un procesador de estos con 8 núcleos y trabajando a 3 gigas. Entonces, digamos que estas son cositas que yo creo que son bien importantes que deberíamos tener en cuenta. Sin embargo, cuando ustedes tengan la duda, o sea, yo siempre les digo a ustedes, o sea, todos en algún momento de sus vidas habrán comprado algún computador, se los habrán prestado o si no lo van a comprar. Cuando tengan las dudas de que por qué procesador irse, pues busquen ustedes los famosos benchmarks, ¿no? Que son como las pruebas que nosotros les hacemos a las máquinas en general, ¿no? O sea, los computadores, procesadores, memorias, GPUs, todo eso se le puede hacer un benchmark. ¿Qué son los benchmark? Programitas que les ponemos para que, pues, hagan ciertas tareas comunes, digámoslo así, y miramos cuánto se tardan en esos procesadores. Los hay sintéticos, ¿sí? O sea, los diseñamos nosotros, los escribimos exclusivamente para eso, o sea, ya se pueden descargar. Los hay real application y los hay de kernel. Bueno, los de kernel se supone que aquellos que vienen en los sistemas operativos que no funcionan, no recomiendo para nada. Estos sintéticos sí, y los real application, pues básicamente son los juegos, ¿no? Bueno, tenemos los juegos y tenemos, por ejemplo, programas para procesamiento de video, imágenes, por ejemplo, Adobe, toda la suite de Adobe, bueno, un montón de cosas allí. Que los van a ver ustedes cuando quieran buscar, por ejemplo, un i7 de 11ª generación de tal referencia que tanto rinde. Entonces ustedes van y dicen, pues en el juego tal le fue muy bien y no sé qué, y van y miran y comparan contra otros procesadores a ver cuál le fue mejor en el juego.
O en la ciudad de Adobe, entonces un video de tanto se tardó tanto, el Cinebench, el test se tardó tanto, bueno, no sé. Y los sintéticos, pues ahí sí, pues digamos, ahí ya depende del que haya escrito el test, ¿sí? Ahí se me va en ese momento el nombre de un, ¿cómo se llama esto? Un Geekbench, creo que es uno de estos sintéticos, ¿sí? Geekbench 5, bueno, hay varios, digamos, podríamos nosotros ir a mirar. Pueden consultar esta paginita, spec.org, cuando tengan dudas. Buscan ahí una referencia y les muestran a ustedes y comparen, pueden comparar. O sea, no se sientan tan lejos de esto. O sea, un estudiante que me llamó una vez, me dijo, profe, estoy en una empresa, entré hace 6 meses y me están pidiendo que por favor les diga si compro este servidor o este otro. Y es que el servidor vale como 100 millones y me da miedo. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cuál debería? Pues, le dije, pues mira qué procesador tiene, qué memoria, pero pues vete a esta página y mira. Y la comparación era súper pertinente porque el chico tenía un procesador Intel como de octava generación y el otro, o sea, un servidor tenía un Intel de octava, un Xeon, y el otro tenía un Intel de como de novena. El de octava tenía 8 núcleos y el de novena tenía 4. Y curiosamente rendía en los benchmarks, rendía más el de 4, o sea, el de octava generación. Una cosa, o el novena generación, creo que era. Una cosa loquísima. Pero pues lo que pasaba era que tenía más frecuencia de reloj, estaba más optimizado, hubo un salto ahí de rendimiento. Y al final resultaba que me estaba rindiendo más el que menos núcleos tenía. Una cosa interesantísima. Sí. Bueno,